Buenas tardes. En esta cuarta sesión del día de hoy trataremos el tema del futuro y de los grandes proyectos. Para eso tenemos la suerte de tener 4 conferencistas que justamente compartirán con nosotros su experiencia alrededor de los mismos. El primer conferencista de hoy es el señor Domenico Pelliccia, VP Projects Base Metals and Minerals de Anglo American. Nuestro segundo conferencista es el señor Eduardo Forcada, director de proyectos de Southern Peru Copper Corporation. Nuestro tercer conferencista es el señor Raúl Jacob, vicepresidente de Finanzas y CFO de Southern Peru Copper Corporation. Y nuestro cuarto conferencista, el señor Carlos Santa Cruz, presidente del directorio de Buenaventura Ingenieros Sociedad Anónima. Tras las 4 presentaciones tendremos una muy corta ronda de preguntas, por lo cual quisiera invitar a Domenico, nuestro primer conferencista. Domenico, you're our first in charge of a presentation, so please, if you can start with it. Thank you. Good afternoon, everybody. Firstly, thank you, Petermin, for giving me this opportunity today to present Anglo American's Quellaveco project. This is my first time that I've been given this opportunity at Perumin, and once again, thank you very much for the opportunity. This is the outline of my agenda of my presentation that I'll cover today. So I'll move on as quickly as I can through my presentation. The Quellaveco project was acquired by Anglo American in 1992. It is a very important and strategic project for Anglo American, the Moquegua region, and also for Peru. Since 1992, Anglo American has spent over $1 billion in understanding the Quellaveco ore body, the technical aspects of the project, working on social and community relationships, and building partnerships. Also understanding and going behind the environmental and permitting requirements for such a mega project. At the same time, we also needed to understand the local and contractors' capabilities in the region. Simply put, we spent all this time and taken spent all the money and all this time because we want to do the right thing, and we must do it right first time. Anglo American today, ownership is 81.9%, and the remainder held by the Mitsubishi Corporation. The Quellaveco project is located in the Moquegua region in the district of Torata. The project can be divided into 4 areas. Firstly, water is supplied from the high mountain area where we plan to build a 60 million cubic meter dam. Water in this dam will be mainly be used for the communities, and water for our operations will mainly come from the Titiri River. Its water is not fit for human consumption due to the high sulfur content and heavy metals that naturally occur in the river. Water will be transported via a 96-kilometer pipeline, of which the last 85 kilometers is gravity-fed. Power will be supplied from the Peruvian national grid via a 38-kilometer overhead line from the Moquegua substation. The main pit is located in the Asana River Basin area. A 7.6-kilometer tunnel to divert the river around the mining infrastructure, the excavation has been completed to date. The concentrator is located in the Papakuni Valley, south of a pit, and will be fed with ore through a tunnel and overland conveyor of 3.8 kilometers long. The tailings disposal facility is located at Cortadera,
approximately 17 kilometers from the flotation plant that has sufficient capacity for the life of mine. The waste dump is located close to the Quellaveco pit, and the concentrator will be transported by truck to the port facilities approximately 165 kilometers from the plant. Quellaveco's ore body is covered with an enriched, softer secondary ore high-grade body that will be mined first in the initial years, followed by the main body we call the primary ore, which is generally uniform in grade and is slightly harder than the secondary ore. More than 120,000 meters of core has been drilled to define the ore body and the metallurgical characteristics of this ore body. The ore body remains open in depth and both in the south and north of the infrastructure pit. Based on the 125,000 meters of drilling and over 1,000 additional tons of sampling, test work results in a 1.3 billion tons of reserves that contains approximately 7.5 million tons of copper. Also, for the project payback period, 94% of the ore body is classified as measured, and for the life of mine, it is 66% is classified as measured. With extensive metallurgical test work done, it confirmed that our best option to treat the ore body is by SAG mill and flotation processing. The ore body also contains moly and silver. Looking at the mine area general layout, you can see that the mine needs a 7.6 kilometer tunnel to divert the Asano River around the entire mining infrastructure. The mine waste area, as shown in the picture, is located closely to the mine pit, and to the south is the location of the process plant. Also, in the south, as you can see at the bottom of the picture, we have built 1.9 million cubic meters of water capacity for construction. Water for the construction phase is drawn from the Asano River during the rainy season, often excess. As long as there's excess of water, then that is predetermined with the communities. The general mine design parameters, one of the key advantages of this ore body is its low strip ratio for the life of mine. And also due to the relatively short tramming distances, downhill hauling and the primary crusher is located in the center of the ore body for most of its life, results in a much smaller fleet. The maximum total mine movement is 120 million tons with 15-meter benches, and the maximum sinking rate in the initial years is 8 benches per year. The general layout for the concentrator is a normal standard process flow sheet that is designed for the harder primary ore, and we also have made some pre-investment designs in key equipment that will enable Quellaveco to expand much easier and more efficiently in future. We have 2 primary crushers of 60 by 89 inches. We have 2 SAG mills, 40-foot SAG mills of 23.5 megawatts, 2 ball mills of 20 feet, 22 megawatts. We have 2 tailing thickeners of 120-meter diameter. And downstream of the downstream of the rougher circuit, we are installing a coarse particle flotation circuit. This can potentially increase recoveries or increase throughput with no additional water requirements.
The moly plant is a standard flow sheet that really has floor cleaning stages, and there's nothing exceptional to the moly plant process flow sheet here, as shown on this diagram. This shows you the general layout of the copper and moly concentrate plant. The layout is designed to take advantage of the natural contours and is aimed to decrease the plant's footprint, whereby very importantly reduce the mass earthworks. At the grinding area, we dug a trench of 35 meters deep and 80 meters long so that we can understand the geotechnical conditions of the concentrator plant. The tailings dam designed area, as mentioned before, was located at the Cortadera area, approximately 17 kilometers away from the flotation plant. It is designed so that we can reclaim maximum water in a closed circuit design. The project will construct initially an earth starter dam and then will continue building the dam with a downstream sand wall dam. The dam is designed for probable maximum flooding conditions as well, and is also designed for a maximum credible earthquake. We've also done extensive dam breach analysis and risk-based analysis on the tailings dam. All the learnings from Samarco and other areas in Anglo American have been taken into account when designing the tailings dam. The power transmission line will get power from the existing Mokegwa substation. Space has already been allocated for the project, and the power will come from an overhead line 38 kilometers away. The project is busy constructing a 53-kilometer main access road scheduled to be completed in late 2018, which will serve as the main route for all major equipment during the construction phase, and it will also include a pre-assembly staging area where some of the construction equipment will be pre-assembled and transported up, ready to be installed. I want to give you a brief summary of the early works that has already been completed at Quellaveco. As I mentioned before, we've already spent over $1 billion on the project, and a substantial amount of money has been spent on the early works. On the left-hand side top screen, as you can see, the construction of the 7.6-kilometer tunnel, which was started in 2013, is completed. We are now doing the concrete work lining inside the tunnel, plus the construction of a 40-meter diversion barrier. As explained to you, the main access road, we expect the main access road to be completed late next year. We've also completed major earthworks and completed the platform for the future camp, the future kitchen, recreation facilities, and admin buildings. Also, an extensive inroads have been completed on site as well. Quellaveco recently built an additional 2,000-bed construction camp located in the mine area. This will help with the mobilization phase of the project when we get ready to go. We've built 6 construction water ponds that have a total capacity of 1.9 million cubic meters of water. The water gets filled from the Asana River during the rainy seasons when there's excess water in the Asana River. We are planning to cover all these ponds so that we can save water due to evaporation. In the Hind Mountain, we've also completed 120,000 cubic meter capacity water pond. This is used for the construction of the 60 million cubic meter Vizcacha Dam. Substantial early works have been completed so that we understand the technical aspects of the project, but
but we've also employed huge amounts of local employment and understood the community's requirements. One of the projects that we have started as part of the social projects is called the Chiloto-Chikuni project. This project is aimed to provide water for water agriculture of 1,715 hectares at Lomas de Ilo. This works is currently in construction, as you can see by the photos, and is expected to be completed towards early next year. Finally, at the center of the project design is our social and community commitment so that we can build a lasting partnership in the area we will work in. We have a strong, dedicated team on the ground that is focused on ensuring that we comply with our social commitments made. We have committed that we will have 80% of non-qualified laborers in position, and to date, we've far exceeded that number and sometimes have reached up to 100% non-qualified positions that come from the local area. Today, we are employing over 1,000 Makeguans working on site today. We have a participant environmental monitoring approach, which all the results are presented in a public forum. These participants include the municipalities, regional government, universities, and civil societies and representatives. We committed to closing wells that we used during the exploration phase. Those works were completed, but they were verified by civil society and government agencies. We've committed to the Chiloto-Chikuni project, which I've just explained earlier on, and hopefully that will be completed in early next year. We continue to train about 750 local business people so that we can improve the local capacity and capabilities. Thank you very much. Thank you very much, Domenico. Nuestra próxima presentación está a cargo del señor Eduardo Forcada. Muy buenas tardes a todos. Estoy muy agradecido con el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú por haberme invitado a explicar un poco sobre lo que estamos haciendo en Toquepala para mejorar la producción. Esta es la agenda. Voy a hablar un poco de información general, ubicación, diagramas de flujo, consumos de agua, sistemas de bombeo de agua, presupuestos de inversión, costos de operación, cronograma del proyecto y fotografías del avance que llevamos a la fecha. El objetivo de este proyecto es duplicar la capacidad de producción de la mina de Cananea. Estoy en México por el temblor de Toquepala. La producción actual es de 60,000 toneladas diarias. La idea es duplicarla a 120,000 toneladas diarias de molienda. Esto nos aumentará la producción de cobre más o menos en 100,000 toneladas por año. El plazo estimado que tenemos para este proyecto es de 24 meses y ya llevamos como 14. La construcción lleva un avance más o menos del 75%. Una cosa muy importante es el agua. No vamos a usar más agua de la que estamos usando actualmente. Y ese es un reto muy importante de este proyecto. Y la inversión es del orden de $1,250 millones. En este dibujo voy a explicar, desafortunadamente no hay un puntero que se pueda señalar aquí, pero pusimos
del lado de la mina, en la parte superior está la mina de Toquepala, pusimos una planta de chancado primario que va a dar servicio a las dos concentradoras, a la existente y a la nueva. La existente se alimentaba de mineral a través de un ferrocarril, ahora ya no. La chancadora primaria está del lado de la mina y por una faja, a través de un túnel, se lleva el mineral a una pila de almacenamiento que alimenta las dos plantas, la existente y la nueva. En la construcción de esta planta, el movimiento de tierras fue del orden de 2.772.000 metros cúbicos. Se van a usar 110.000 metros cúbicos de concreto, 12.300 toneladas de estructura de acero, 40.000 kilómetros de tubería, metros de tubería, o sea, 40 kilómetros, y cables y conductores por 654 kilómetros. El diagrama de flujo de la planta es un diagrama muy simple. Tratamos de hacer las cosas, empezar por lo más simple posible. Entonces, tenemos una planta de chancado secundario con chancadoras convencionales de cono, una planta de chancado terciario con chancadoras de rodillos de alta presión, los HPGR, una molienda primaria, una flotación primaria, remolienda y 2 pasos de limpieza, es todo. En esta planta, aparte de usar lo más nuevo en tecnología, lo más nuevo en equipos, estamos usando también espesadores de relaves de muy alta eficiencia. La idea de esto es recuperar la mayor cantidad de agua posible. Entonces, como un reto de esto es el agua, estamos no nada más poniendo espesadores de alta eficiencia en la planta nueva, sino estamos reemplazando los de la planta anterior, la existente. Hicimos varios escenarios para determinar cuánta agua nos iba a faltar, ya que no disponemos de más agua fresca. Tenemos que hacer todo esto con la misma cantidad de agua que estamos usando actualmente. Duplicar la producción sin aumentar ni un solo litro de agua adicional es un reto muy importante. Hicimos varios escenarios para determinar cuánta agua nos iba a faltar, debido a que el relave que sale de los espesadores tiene que ir hasta la presa donde finalmente se depositan, y el vehículo de transporte de estos relaves es el agua. No podemos espesar demasiado los relaves porque entonces no correrían. Agua. Ustedes saben que hay una ciencia actualmente que se llama reología, que es medio una ciencia oculta, todavía no tiene palabra. Entonces el comportamiento de los relaves es muy variable. Entonces por eso hicimos varios escenarios. Con diferentes condiciones de espesamiento para ver cuánta agua nos faltaba. Y en el peor de los casos nos faltan 220 litros por segundo de agua, mismos que vamos a obtener del embalse de los relaves. La presa donde se depositan los relaves tiene un dique filtrante, está construido con arena. Entonces vamos a aprovechar el agua que actualmente se está filtrando, bueno, una parte de esa agua, no toda, para completar lo que falta en la operación de Toquepala. Actualmente Toquepala está consumiendo
0.73, o sea, 730 litros de agua por cada tonelada procesada. Con esta nueva planta, el consumo va a bajar a 0.37, o sea, menos de la mitad, lo cual pues es importante. El promedio de consumo de agua en este tipo de industria anda en 0.54. O sea que de las gráficas del lado izquierdo, la primera línea, azul celeste, es lo que actualmente se consume. La segunda es lo que vamos a consumir después de arrancar esta planta. Y la tercera, en azul más fuerte, es el promedio de este tipo de industria. El agua, como les dije, la vamos a obtener del embalse de los relaves, de las filtraciones. Ahí hay un dibujo donde está en una foto satelital la presa de los relaves, la llamamos Quebrada Honda. Vamos a poner una estación de bombeo para recuperar parte de las filtraciones, otra para recuperar parte del agua que se forma en la cola de la presa, se forma una laguna, y después otra estación y tres booster para subir el agua hasta Toquepala. Es importante mencionar que son 33, un poco más de 33 kilómetros de distancia de la presa a la planta. Y el problema a vencer es que hay 2,000 metros de desnivel. Para eso vamos a usar 4 estaciones de bombeo. Cada estación va a subir 500 metros. Y las bombas van a ser de 1,250 caballos cada bomba, 4 en cada estación de bombeo. El costo aproximado de este sistema de recuperación de agua es del orden de 70 millones y el costo operativo va a estar del orden de 70 centavos de dólar por metro cúbico, lo cual es bastante bueno. En cuanto a la inversión en esta planta, para el área de la mina se tuvo que incrementar la cantidad de equipo, volquetes, palas, perforadoras, etcétera, y la inversión de 306 millones de dólares. En la concentradora, la propia planta en sí, van a ser 745 millones de dólares. Eso sumado con los indirectos, más los costos del propietario y las contingencias, nos da el presupuesto de 1,253 millones que les hablé al principio. De ese presupuesto, el 60% es la planta en sí, la planta concentradora. El 24% es el equipo de mina y el 15% restante está entre los costos del propietario, las contingencias y los indirectos. Realmente es un presupuesto bastante bueno para una planta de este tamaño. El cronograma del proyecto. Nada más me voy a ir al punto donde dice inicio de producción, que es el punto 8, y estamos para fines de abril, principios de mayo. Es inicio de producción, más bien inicio de pruebas. Yo espero que el comisionado de esta planta sea muy simple, muy corto, y para fines de mayo estar produciendo ya a plena capacidad. Como les digo, es una planta muy simple, no tiene muchos pasos de flotación, no tiene muchas remoliendas, no tiene celdas de columna, no tiene más que 2 pasos de limpieza, etcétera, etcétera. Miren, aquí hay 3 fotos. La foto superior tiene del lado izquierdo un domo como una media naranja, que es la pila de mineral que va a alimentar las 2 plantas. Ya está alimentando la planta existente y va a alimentar también la nueva. Ahí se ven los espesadores de la planta existente y se ve un cerro al fondo. Ese cerro es el que escogimos para poner la nueva planta.
En la segunda fotografía, la del medio, se ve el cerro ya recortado, ya después de haber movido los 2.700 toneladas de mineral, de tierra. Y en la foto de abajo ya se ve parte de las instalaciones nuevas acomodadas sobre ese cerro. Aquí tenemos una vista panorámica de las instalaciones. Esta foto es casi reciente. Del lado izquierdo, la parte de abajo, es el edificio de chancado secundario. En la parte central, la forma de pirámide es un almacén de mineral fino que va a alimentar el edificio de molienda, flotación, remolienda y espesadores de concentrados. Como pueden ver, esto baja de un cerro en forma gradual. Eso nos va a permitir que en el área de proceso no exista ninguna bomba para bombear pulpa. Todo el flujo de pulpa a través de todo el proceso va a ser por gravedad. Las únicas bombas que vamos a tener son las que alimentan a los ciclones. Ustedes saben que los molinos tienen unos ciclones para clasificar y hay que alimentarlos con una bomba. Es lo único que va a haber en bombas. Todo lo demás es por gravedad. O sea, el concentrado, desde la molienda hasta la planta de filtros y planta de molibdeno, es por gravedad. Entonces aprovechamos el cerrito ese para hacer un diseño de este tipo. Esta es otra foto también panorámica de la planta. A la izquierda es la planta de chancado secundario. Al centro, de arriba hacia abajo, es el almacén de mineral fino, el área de molienda, el área de flotación y el área de remolienda. Y del lado derecho, la estructura piramidal que se ve es la trituración terciaria. Esa es otra cosa que hace esta planta un poco diferente a las demás. Trituración secundaria y trituración terciaria no están juntas. La topografía no nos ayudó a ponerlas juntas, pero a la larga eso nos benefició, porque todo el sistema de fajas que transportan el mineral se simplificó muchísimo. Tenemos una faja que va desde el chancado secundario hasta el chancado terciario, pasa por la molienda y ahí recoge el rechazo de la molienda. Y otra de regreso y se acabó, no hay más. Un proceso muy simple. Este es un dibujo en 3D de la planta de chancado secundario. Esta es la planta de chancado secundario en vivo. La planta de chancado terciario, un almacén de mineral, y en la parte de abajo en azul los HPGRs. Aquí quiero mencionar algo bien importante. Esta es la planta de chancado terciario HPGRs y lo mismo ocurre en la molienda. Los almacenes de mineral están sobre terreno natural, no están sobre una estructura. El haber cortado el terreno de esa forma nos permitió poner una gran capacidad de almacenamiento, mucho mayor que si hubiéramos hecho tolvas sobre estructura metálica. Como pueden ver ahí el corte vertical, del lado izquierdo abajo están los HPGRs y en la plataforma de estructura piramidal es el almacén de mineral. Esa estructura piramidal tiene un entrepaño, en ese entrepaño corre un tripper. El área de molienda. Son 2 molinos de 15,000, o sea, de 15 megas, para moler cada uno en promedio 30,000 toneladas diarias. Estos molinos están apoyados o soportados sobre el cuerpo del molino, sobre el shell, y están movidos por motores GMD. O sea, no tienen coronas ni piñones, con lo cual se aumenta bastante la eficiencia de la molienda. Esta es una vista del área de molienda.
donde se pueden ver prácticamente 4 naves ahí. La del lado derecho, donde hay un letrero que dice 0 accidentes, es la nave donde están las zarandas y las bombas que alimentan a los ciclones. La que sigue, la parte central, que es la más ancha, es la zona donde están los molinos. La que sigue hacia la izquierda es el área de ciclones y más a la izquierda es el área de salas eléctricas, toda la parte de control eléctrico. Una vista del área de flotación. Del lado derecho no se ve bien, pero están las celdas de flotación primaria, y en la parte central es el área de limpieza. Son en la flotación primaria celdas de 300 metros cúbicos, la parte de primera limpia de Scavenger son celdas de 130 metros cúbicos y la segunda limpia son celdas de 70 metros cúbicos. Y se acaba todo el proceso de limpieza, no hay más. Una vista natural del área de flotación, donde se ven ya las celdas montadas en su sitio. Y una vista final de noche. Y muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, por la presentación. La siguiente presentación está a cargo del señor Raúl Jacob. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer a los organizadores de Perumín por invitarnos a presentar pues, los avances y compromisos que hemos llevado adelante en el proyecto Tía María. Muy rápidamente, simplemente recordar algo que posiblemente la mayoría de ustedes ya conoce. Esta es una inversión de 1.400 millones de dólares que producirá cuando esté en actividad 120.000 toneladas de cobre refinado, es decir, el cobre que viene del proceso de lixiviación. La construcción debería tomar aproximadamente 2 años. Durante la construcción, empleos directos se van a generar 3.600 y durante los 20 años de operación que corresponden a las reservas del proyecto Tía María, tendremos 600 empleos indirectos y de acuerdo a estadísticas de cuántos empleos indirectos se generan por uno directo, esperamos que se generan a nivel de la región y del país 4.200 empleos indirectos en el proyecto. Tía María además va a contribuir a la economía de la región Arequipa a través de impuestos y regalías que subirían en aproximadamente 273 millones a los actuales precios del cobre. Un punto muy importante de mencionar, porque parece que hay algunas confusiones al respecto, es que nuestras operaciones van a estar fuera del Valle del Tambo y justamente una de las cosas que vamos a ver en esta presentación es las medidas que la compañía va a tomar para que estas operaciones no impacten en la ecología y en las actividades del Valle de Tambo y en las zonas cercanas. Simplemente de manera referencial, pues el estudio de impacto ambiental que se aprobó en agosto del 2014 corrigió una gran cantidad de observaciones que se le hicieron y se contestaron todas completamente, incluso las 138, que presentó el UNOPS en su momento. Y un cambio importante respecto al estudio ambiental que se tuvo en el 2011 fue que la compañía no va a emplear agua del río Tambo. Vamos a construir una planta de desalinización que va a tomar agua de mar y va a enviar, luego de quitarle la sal, esta agua a las operaciones donde va a estar en un circuito cerrado. Del año 2015 al año 2016, es decir, en los 2 últimos años, la compañía desarrolló un plan llamado Plan Reencuentro que nos permitió avanzar en mejorar el relacionamiento social dentro del Valle del Tambo y en la zona de influencia del proyecto. Recientemente hemos reenfocado nuestro trabajo a través del programa Valle Unido y paralelamente nosotros vemos
que el gobierno ha priorizado una serie de proyectos mineros, entre los cuales entendemos está considerado Tía María. El punto más importante de nuestro compromiso es que Tía María quiere ser un buen vecino del Valle del Tambo, un buen vecino de la región Arequipa. Quiere contribuir al desarrollo de la región y al desarrollo del país. Ese es nuestro propósito y creemos que esto va a poderse hacer si nos comprometemos también como buenos vecinos a cumplir con dos condiciones que las vamos a explicar ahora. La primera es no afectar ambientalmente el Valle del Tambo con las operaciones del proyecto. Este es un compromiso de la compañía. La segunda es ayudar a mejorar la calidad de vida de la población de Islay y Arequipa. Vamos a tocar el primer punto. ¿A qué nos referimos con no afectar ambientalmente al Valle del Tambo? Las principales preocupaciones que se tienen respecto al proyecto pueden resumirse en estos 4 grupos. En primer lugar está la ubicación de la mina y la preocupación por el impacto de las operaciones mineras en la ecología del río Tambo. El segundo punto se refiere al polvo y la vibración que pudiera causar la voladura. Esto, la principal preocupación es que llegue al valle y lo afecte. En tercer lugar, la filtración de los líquidos empleados en el proceso productivo y su impacto en la ecología del Valle del Tambo. Finalmente, la planta desalinizadora, que a algunas personas les preocupa, pudiera afectar la pesca del litoral de Islay y de Arequipa. Vamos a ver cada uno de estos puntos. En primer lugar, respecto a la ubicación de la mina, como les decía hace un momento, las operaciones van a estar fuera del valle. El yacimiento La Tapada, el más cercano al valle, va a estar a 2,5 kilómetros del mismo, del valle. Luego Tía María, a 6,5, y la planta donde se va a hacer el proceso de extracción del cobre va a estar a 11 kilómetros de distancia. Nunca en el valle, no va a haber ningún impacto directo de esta operación en el Valle del Tambo. Esto es bien importante remarcarlo porque hay bastante preocupación y simplemente eso no va a ocurrir. Y tampoco vamos a tomar agua del río Tambo, tampoco vamos a devolver ningún tipo de líquido al río Tambo y por lo tanto la contaminación al valle no se va a producir. Muchas personas dicen, oye, pero en el mundo, ¿cuántos casos hay en los cuales existen operaciones? No sé qué ha pasado. ¿Cuántas operaciones mineras de cobre existen cerca de zonas urbanas o en valles? Y acá tenemos algunos ejemplos. Esta es la mina Martha en Nueva Zelanda. Ustedes pueden ver en la foto, claramente está rodeada de una zona urbana, es una mina de oro y plata, tiene 260 metros de profundidad, rodeada de bosques y zonas urbanas. La mina Candelaria, junto al Valle de Copiapó. El Valle de Copiapó es conocido por la calidad de sus vinos. Los aficionados al vino lo presentes seguramente recordarán algunas cepas de este valle. La mina Mission en Arizona, al lado del valle de Green Valley. Green Valley es un valle que además de tener un buen nivel de producción, es un gran exportador de pecanas a nivel mundial. No van a exportar pecanas contaminadas definitivamente. Bingham Canyon posiblemente tiene uno de los tajos más grandes del mundo. Como pueden ver ustedes, está relativamente cerca de Riverton, que es la población relativamente cercana a esta mina. Boliden Aitik en Suecia, rodeada de bosques y lagos. Ahí pueden ver ustedes la Relavera, es la laguna que está al lado izquierdo del Tajo, ¿no? Y todo esto de manera controlada, de acuerdo a los estándares de la minería moderna que nosotros como un operador minero responsable vamos a llevar adelante en nuestras operaciones. Y en el Perú tenemos también algunos ejemplos. Colquisiri, en Huaral, cerca de Lima, en medio prácticamente del valle de Huaral. La mina Raúl, cercana a Mala, muy cerca de la población y del valle, por supuesto, de Mala, ¿no? Y bueno, localmente tenemos algunos ejemplos, pero evidentemente también no tienen mayor problema. El segundo tema se refiere al polvo y la vibración por la voladura. Y acá es muy importante transmitir que la voladura es un proceso
que se hace con mucho cuidado, con muchísima tecnología y con el uso de explosivos llamados microcargas. Estas microcargas básicamente llevan la fuerza de la explosión hacia adentro, digamos, del depósito y hacia la fracturación del mineral. Con las microcargas uno consigue que la explosión se concentre en romper la piedra del mineral. En este caso es una foto de nuestras operaciones en Toquepala y pueden ver ustedes que hay una pala que está muy cerca de la voladura, aproximadamente 100 metros de distancia. Y bueno, esto muestra que esto es un proceso controlado. Cuando uno habla de una explosión, se habla de algo descontrolado y que se expande. Acá es al revés. Nosotros, como les decía, vamos a usar microcargas, pero además las voladuras se harán cada 2 días y durarán menos de 5 segundos cada una. Entonces, acá tenemos un proceso que está controlado. Estimamos nosotros que el sonido de la voladura no se va a escuchar más allá de un radio de 500 metros y la vibración, bueno, el ruido de repente un poco más, pero las vibraciones definitivamente no. La mina, para llegar al depósito de mineral, vamos a hacer un trabajo de excavación primero y vamos a bajar 125 metros de profundidad. En ese momento empezarán las voladuras y estimamos que la altura del polvo por la voladura será aproximadamente de 100 metros, es decir, el polvo no debería de salir de la mina. Además de esto, los vientos soplan del mar hacia el desierto, es decir, en la dirección opuesta al Valle del Tambo, y por lo tanto, si hubiera polvo, este va a ser llevado hacia otras zonas del desierto, no al valle. Y además de estos procesos y de esta explicación, nosotros como prácticas, y estas son fotos de nuestras operaciones, irrigamos los caminos con camiones cisternas para que no levanten polvo, transportamos con fajas el mineral, estas fajas llevan el mineral humedecido, ahí ven en la foto al lado derecho que está distribuyéndose el mineral y no hay mayor muestra de polvo en el trabajo. Finalmente, y bueno, lo mostró el ingeniero Forcade en su presentación, tenemos estos domos que sirven para controlar el polvo en ciertas partes donde sabemos que se va a crear una cantidad y que con esto se controla y se evita que se expanda. Entonces, nosotros tenemos realmente varias formas de controlar lo que es el polvo y la vibración por la voladura. En lo que se refiere a la filtración de líquidos de la mina, los yacimientos de la Tapada y Tía María están sobre un material muy denso, muy duro, no tiene poros, no tiene grietas, están selladas y por lo tanto es muy difícil que un líquido pase de la zona donde está el proyecto hacia el valle. La planta de lixiviación además recordarán que está a más de 11 kilómetros del valle y eso es bien importante porque pone además una distancia física grande entre los dos. Y además de esto, nosotros vamos a tomar medidas que corresponden a la minería moderna en la cual nos encontramos. Vamos a poner 5 capas protectoras para impermeabilizar la zona donde se haga el proceso de lixiviación y en una de estas capas se van a poner sensores para evitar que de producirse eventualmente un derrame, continúe, o sea, para poderlos detectar a tiempo. Una de estas capas es de arcilla y la arcilla produce el mismo efecto que tienen las ollas de barro. Cuando uno cocina, a uno no se le ocurre si usa una olla de barro que los líquidos se van a salir de la olla. Simplemente eso no ocurre. Finalmente está la preocupación por que la lixiviación produzca lluvia ácida. Y básicamente es algo que no es cierto, no es correcto. La filtración de los líquidos y la lixiviación en particular se va a hacer con ácido sulfúrico. La calidad del agua va a tener una acidez similar a la del vinagre o el jugo de limón. Y el ácido sulfúrico simplemente no se evapora a las temperaturas de ambiente. El ácido para poder evaporarse necesita 300 grados. Esto es 3 veces más de la temperatura para hervir el agua. Y por lo tanto, no es razonable pensar que va a haber evaporación y lluvia ácida porque la fuente de esta lluvia no se evapora. En esta foto al lado derecho pueden ver el área de lixiviación de la planta que tenemos en Toquepala.
similar pero de menor escala a la que se construiría en Tía María. Ven las mangueras de tipo de riego tecnificado y al fondo el domo para controlar los polvos. Finalmente, en cuanto a las preocupaciones de impacto ambiental del proyecto, está el tema de la planta desalinizadora. Esta planta tomará aproximadamente 800 metros cúbicos de agua de mar, les quitará la sal a 320 y los enviará al proyecto, al proceso, y el resto se devolverá a partir de 800 metros de distancia dentro del mar a través de difusores. Estos difusores hemos estudiado que a partir de 500 metros de distancia de los difusores prácticamente la salinidad del agua se ha restaurado. Entonces no vamos a afectar el ambiente marino. Por lo tanto, respecto al cuidado del medio ambiente del Valle y del río Tambo, nuestro compromiso de buen vecino se resume en estas ideas. La primera es que las operaciones del proyecto no estarán en el valle, no vamos a tomar agua del río, las operaciones no van a perjudicar la agricultura, vamos a tener una convivencia mutuamente beneficiosa. No vamos a perturbar a los pobladores del valle con vibraciones, no va a haber ruidos molestos, se van a controlar los polvos, no va a haber relaves. La tecnología de extracción por solventes y electrodeposición no genera relaves, no genera humos. Es una tecnología posiblemente de las más limpias para producir cobre refinado. No habrá líquidos que vayan al río, finalmente no habrá lluvias y no se va a afectar la pesca. En segundo lugar, como buen vecino, ofrecemos ayudar a mejorar la calidad de vida de la población de Islay y Arequipa. Hemos relanzado nuestro programa de relacionamiento social, le hemos variado un poco el foco, se ha creado el Grupo Valle Unido, que es el que está llevando en este momento el programa de relacionamiento social, y nos basamos en 3 principios. Lo que es la mejora de la calidad de vida de la población a través de la mejora en su capacidad productiva. El trabajo directo y junto con la población. Y en tercer lugar, el respeto y el reforzamiento a la institucionalidad existente. Por favor, el video. Quisiera mostrarles a los protagonistas de este programa y a las personas del Valle que les expliquen y les cuenten ellos mismos de qué se trata este programa. Sauder Perú y los pobladores del Valle de Tambo. Cada día vamos haciendo camino al andar por establos, campos de cultivo, centros comunitarios y de salud. Juntos vamos hasta allá, donde el sol nos señala el horizonte. Programa Agrícola. El sistema innovado de cultivo de arroz en época de sequía logra una mayor producción. Emplea 10% de semillas y 1/3 de agua. Este sistema permite duplicar la productividad. 10 kilos de semilla en exceso en lugar de 100 a 150. Agua, 4.000 metros cúbicos en lugar de 12.000 a 20.000. Insumos, la mitad. La mitad de fertilizante orgánico, la mitad de todo. Yo me siento satisfecho, muy feliz, porque mi tierra me ha producido lo que jamás me ha producido hasta el día de hoy. Convenio de salud. Los pobladores de Cocachacra, Punta de Bombón y de Valdivia requerían más profesionales de la salud y más tiempo de atención médica para enfrentar oportunamente las situaciones de emergencia. Respondiendo a esta limitación, Sauder Perú ha suscrito un convenio con los comités locales de administración de salud. Este convenio nos ha ayudado a que en nuestro centro de salud haya una mayor atención durante las 24 horas, porque carecíamos de personal de salud. Son 17 profesionales nuevos que han ingresado para poder atender a la población de Cocachacra. Antes no había médico acá, no solo médicos, sino hablamos de técnicas, enfermeras y obstetra. Se le da las atenciones, lo que es medicina, enfermería, salud ocular, inmunizaciones, controles de crecimiento y desarrollo. Anteriormente, si se atendía en toda la microred una atención de 1.000 pacientes aproximadamente, ahora ha crecido esto a 1.300 o a 1.400 pacientes. Antes no se podía ni tomar un diagnóstico bien porque ya no teníamos el laboratorio accesible las 24 horas como está ahora, por ejemplo.
Ahora sí, ¿no? Ahora ya tenemos los diagnósticos más rápidos, los tratamientos de tal forma. Se está saliendo a las diferentes comunidades a vacunar, se toca puerta por puerta para que nos indiquen si hay en cada casa vive algún adulto mayor. Entonces, de esa manera se cobertura toda la población y no hay riesgo de que haya personas que no estén inmunizadas. Y esa es nuestra prioridad en el Centro de Salud de Cocachacra, salvar más vidas. Programa ganadero. Se ha traído profesionales en la parte de lo que es ganadería, básicamente lo que es vacunos y porcinos, que es la mayor actividad acá en la zona. Se ha trabajado en ovinos y equinos. El programa ganadero consta de 4 veterinarios, ¿no? Un coordinador y 3 veterinarios de campo. Un veterinario que está en Punta de Bombón, que es el que les habla, un veterinario en Deán Valdivia y un veterinario en Cocachacra. Mi trabajo comienza con una llamada, ¿no? Entonces me dicen, aló, el veterinario de la Sauder, o de la mina, dice, o de la mina. Nos identifican así, y de ahí empieza la consulta, ¿no? Les presento a Doris, mi vaquita que nació de la inseminación del doctor Richard. Ellos vienen y nos auxilian. Sin el apoyo casi de la empresa o de los señores que vienen, veterinarios que vienen, no podríamos estar, digamos, avanzando. En este programa nosotros ahorramos bastante porque si yo tengo 90 chanchos y tendría que pagar 7 soles por lo menos por vacuna, por chancho. Cada semana se integra un promedio de 8 a 10 beneficiarios nuevos. El incremento de la producción incide en mayores ingresos y en una mejor calidad de vida como resultado de una coparticipación fructífera. Centros comunitarios. Nuestra misión es trazar el futuro con una gran variedad de programas para niños, jóvenes y adultos. Nosotros como proyecto consideramos que debemos trabajar con valores bien establecidos, como son la transparencia, la responsabilidad, el respeto y la perseverancia. Recibimos a los niños que vienen y ayudamos con sus tareas. Me parece bien importante, porque ves que los chiquitos a veces están pura televisión en la casa, acá están entretenidos en las tareas. Pero los centros comunitarios también nos enfocamos en los adultos de la tercera edad, con actividades de psicomotricidad fina. Hace que la mente se olvide de sus problemas y esté concentrado en lo que va pegando. Mujeres de Paz es un espacio donde las mujeres aprenden un oficio. Les enseño tejido, para que las señoras sean emprendedoras, puedan ganar su dinero haciendo sus cositas. Sí, también participo en los talleres que ha habido de computación, ¿no? Aprender y estar más actualizado en esto de las computadoras. Intercalamos con manualidades, taller de comprensión lectora. Ahora estamos insertando el curso de quechua. Llactamasikuna, Lactarincama, Arumanticama. En Sauder, Perú, sabemos que no solo hay mucho camino por hacer y recorrer, también hay caminos que podemos soñar y que nos pueden llevar más allá de donde el sol nos señala el horizonte. Porque todo es posible, no hay límites para un valle unido. Bueno, seguimos. Dentro de lo que es la ayuda para mejorar la calidad de vida de la población de Islay y Arequipa, como parte de nuestras iniciativas de responsabilidad social, desde mediados del año pasado estamos financiando estudios de preinversión e inversión para 3 grupos de proyectos. Primero son 2 centros hospitalarios de primer nivel, uno de ellos estará en Mollendo y el otro en Cocachacra. El segundo es un programa de agua y saneamiento integral para Islay y el tercero es la renovación de 13 colegios de la provincia de Islay. Respecto a los 2 centros hospitalarios, en octubre del año 2015 se firmó un convenio con la Gerencia Regional de Salud de Arequipa para desarrollar los estudios de preinversión e inversión del Hospital de Mollendo y del Centro de Salud de Cocachacra. El costo total de estos estudios, que es donado por la compañía para las autoridades de Arequipa, es de 3,5 millones de soles. Esta es una vista en 3D, digamos, del Hospital de Mollendo.
El costo estimado de la inversión es de 77 millones y el avance en los estudios técnicos de 95%. O sea, acá estamos realmente muy cerca de poder llegar a terminar los estudios. En el caso del Centro de Salud de Cocachacra, que si ustedes ven la ilustración, eso es un hospital realmente, pero por alguna razón se les llama Centro de Salud. Tiene un costo de 26 millones de soles y estamos al 50% de avance en los estudios técnicos. En lo que es el programa de agua potable y saneamiento para Islay, en mayo del año pasado se firmó un convenio con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para hacer los estudios de preinversión e inversión. Quisiera mencionar que cuando uno hace estos estudios, básicamente llega al punto final previo a la licitación de este tipo de obras. Nuevamente, nosotros hemos financiado estos estudios que consideran la dotación de agua potable y saneamiento a toda la provincia de Islay y a un costo de 21.4 millones de soles. Esto, cuando esté terminado, también será puesto a disposición del Ministerio de Vivienda para que tomen las decisiones que correspondan. Esta es una ilustración satelital de cómo está diseñado el proyecto de agua potable y saneamiento. Básicamente, tomando agua del río Tambo, se potabiliza y se distribuye a todas las poblaciones y la ciudad de Mollendo y Matarani. En cuanto a los colegios, hemos terminado estudios técnicos que fueron donados para renovar 13 colegios en Islay, están de disposición de las autoridades de educación. Y próximamente vamos a ampliar 2 programas que han tenido magnífica acogida en nuestras operaciones. Uno es Forjando Futuro, donde se enseña a los jóvenes a trabajar en distintos oficios, a aprender distintos oficios que luego le permiten abrirse paso en la vida. Y la Escuela de Líderes, que trabaja con la población escolar temas de valores. Además de esto, estamos creando un fondo por 1 millón de soles para becar a los mejores estudiantes y profesores de Islay para que puedan perfeccionarse dentro de los centros educativos de Arequipa que juzguen conveniente. Finalmente, como buen vecino, Tía María va a beneficiar económica y tributariamente al Valle del Tambo, a Islay y a Arequipa. Southern Perú no está afecta a ningún tipo de régimen especial tributario. Por lo tanto, al empezar las operaciones de Tía María, la compañía va a empezar también a tributar directamente lo que es regalías, lo que es impuesto a la renta, impuesto especial minero, además de todos los otros impuestos que se pagan, por ejemplo, por el consumo del diésel, el IGB, etc. A los precios de hoy día del cobre, estimamos que los ingresos de Arequipa subirían en 273 millones de soles por año. Islay, como provincia, recibiría más de 100 millones de soles por año, y el gobierno nacional, en impuesto a la renta e impuesto especial minero, 215 millones de soles anuales. Como les decía, Tía María tiene unas reservas de 20 años y, pues, si tuviéramos estos precios, en los 20 años tendríamos 5.460 millones de soles en canon minero y regalías a disposición de Arequipa, de Islay y del Valle del Tambo, en lo que corresponde a cada uno de ellos. Y con estas cantidades se podrían hacer realmente muchísimas cosas. Con esto termina mi presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Raúl. La última presentación de esta sesión está a cargo del señor Carlos Santa Cruz. Y no solo es un proyecto, sino es el desarrollo del norte del Perú poniendo en valor sus recursos mineros. Muchas gracias, Carlos. Bueno, es un honor estar hoy día compartiendo este auditorio con ustedes. Considerando las restricciones del tiempo, entraré de lleno en materia. Todos, para nosotros no es ningún descubrimiento que durante los últimos 15 años numerosos e importantes proyectos mineros han sido postergados o significativamente demorados. Y hoy esto no solo ocurre con proyectos mineros,
sino con diversos proyectos de inversión. Las razones que hay detrás de cada paralización o demora son múltiples. Algunas de estas razones pesan más, otras menos, para cada caso particular. Y lo que sí es evidente es que si miramos hacia atrás, son muchos los casos de paralizaciones y demoras significativas para explicarlas por alguna de estas razones o una combinación de estas razones. Por lo que podríamos pensar que no solo son estas múltiples razones, sino que hay un problema estructural y un problema de fondo que tenemos que enfrentar como país si queremos recuperar el paso en la evolución de nuestro pipeline de proyectos, particularmente de proyectos mineros, pero no solo de proyectos mineros, sino de proyectos productivos en general. Y en ese sentido, tanto el sector privado como el gobierno creo que hemos ido aprendiendo en el devenir y en la problemática de estos últimos años que hemos tenido que enfrentar, y no creo que digamos, este aprendizaje haya sido tan malo. Se ha aprendido mucho y a veces muy dolorosamente, pero si tenemos un enfoque, digamos, muy parcial de la realidad, creo que va a ser muy complicado reactivar el pipeline de proyectos si no tenemos un enfoque mucho más integral y no damos una solución más integral a la problemática de nuestros proyectos. Tenemos la conflictividad y el acuerdo social como temas de fondo. La gran problemática es cómo logramos acuerdo social en un ambiente donde todavía tenemos más del 35% de la población pobre, particularmente en el norte del Perú, 30% de la población de clase media vulnerable, una gran población joven, con esta juventud, los millennials, que es muy contestataria y crítica en los temas ambientales. O sea, ¿cómo reenganchamos con la población, cómo reenganchamos con la opinión pública en un sentido macro? Se requiere, yo creo, de una propuesta mucho más global para poder impulsar, digamos, el desarrollo de los proyectos y obviamente el desarrollo en el país. Tenemos la impresión de que no avanzamos, que hay un entrampamiento, por lo que requerimos de una propuesta de alguna manera diferente. Y en eso yo creo que hay que seguir trabajando. Es decir, independientemente del avance de los proyectos, y todos queremos que los proyectos que están hoy día en cartera y que están en cartera inmediata, como son nuestros proyectos Quellaveco, nuestros proyectos Tía María, todas las expansiones importantes que vienen por delante, que salgan y que salgan lo antes posible. Pero, ¿cómo rellenamos nuevamente el pipeline de proyectos para reactivar, digamos, nuestra economía? Porque sabemos que nuestro sector extractivo es fundamental para el desarrollo del país, mirando con un horizonte de 5, 10 años, 20 años hacia adelante. Entonces, creo que tenemos que buscar algunos nuevos paradigmas, y en esto algunos hemos estado pensando esta idea, y el trabajo que traigo hoy día no es un tema, digamos, personal, sino es de un grupo de personas que hemos venido reflexionando sobre el tema, y una gran contribución del CSD, que es el Centro de Competitividad y Desarrollo de la Universidad de San Martín de Porres, liderado por Rudy Laguna, quienes han aportado mucho desde la perspectiva económica en este trabajo. La búsqueda de estos nuevos paradigmas a los que me refiero, de tal manera que agilicemos, logremos más rápidamente lidiar con la conflictividad y la permisología para poder lograr de una manera más ágil y más rápida el contrato social.
cómo mejoramos nuestra competitividad hacia afuera y nuestra competitividad interna también, nuestra competitividad regional, optimizando los requerimientos de inversión, particularmente aquellas zonas donde hay conglomerados mineros y podemos compartir infraestructura, compartir inversión, de tal manera de que seamos más competitivos como país. Y también como regiones, es decir, debería haber un lanzamiento de competitividad regional para que las regiones comiencen a competir por inversión. ¿Cómo lidiamos con una mejor utilización y distribución de la renta? La atomización del canon no ha traído buenos resultados. ¿Cómo incluimos el ingrediente de desarrollo para enganchar a la población? El tema de sostenibilidad, que es tan importante, que trasciende al sector extractivo y que obviamente ayuda a construir ciudadanía. ¿Cómo contribuimos al desarrollo macrorregional, cómo aportamos a la reducción de la pobreza y cómo logramos ese alineamiento que es fundamental en las políticas del gobierno central con nuestros gobiernos regionales? Y es en ese sentido que les voy a presentar esta propuesta que está focalizada más en el norte del Perú, en la zona de Piura, Lambayeque y Cajamarca. Y esta propuesta consiste en, digamos, en primer lugar, tener una visión de esta macrorregión que estamos planteando. Y la visión quizás podríamos materializarla o sintetizarla en cómo hacemos que esta región o esta macrorregión que hoy día tiene a Cajamarca en el cuarto cuartil, en el tercer cuartil y en el segundo cuartil, ¿cómo hacemos y cómo movemos estas regiones al primer cuartil o adelante del primer cuartil, hacia adelante? O sea, este es un objetivo central de reposicionamiento regional y obviamente que tiene que ver con competitividad regional, con movilización de recursos, con mejora de institucionalidad, con liderazgo. Y la propuesta, de una manera sintética, lo que plantea es un desarrollo integral y sostenible del norte del país mediante la puesta en operación de los motores del desarrollo. Y los motores del desarrollo pensados no solo desde el ángulo minero, sino desde un ángulo con un enfoque mucho más amplio. El tema multisectorial, el enfoque multiactor en un territorio que trascienda la responsabilidad del proyecto de una sola empresa. Es decir, lograr despertar el interés del sector privado para no actuar solos de manera individual, sino de manera un poco más asociativa, de una manera más colectiva, para lograr buscar más sinergias y obviamente más impacto. Una propuesta que también promueva el desarrollo de capacidades productivas, que refuerce o mejore la institucionalidad y la gobernanza en las regiones y que obviamente permita la aplicación de políticas, estrategias que promuevan una articulación efectiva de los diferentes agentes sociales. Tenemos que sentarnos a la mesa más de lo que ya hemos venido haciendo para plantear cosas un poco más ambiciosas. En esa línea creo que va el tema y el esfuerzo para reactivar el pipeline minero. Los precios harán su trabajo y la economía mundial y la reactivación, digamos, de la demanda en el caso minero irá por su lado. Pero nosotros a nivel interno y a nivel país tenemos una tarea, yo creo, pendiente. Hay 4 factores claves que queríamos puntualizar. Uno es la puesta en operación de estos motores del desarrollo que hemos mencionado, la participación activa de los actores claves conformados por el gobierno en todas sus instancias, el sector privado, no solo como empresa individual, vuelvo a enfatizar esto, sino como agregado, particularmente en las zonas donde operamos de manera cercana, la participación privada conjunta
en el proceso de integración y de optimización, y obviamente la eficiencia en la utilización de los recursos generados, la transparencia y la rendición de cuentas. O sea, no podemos darnos el lujo de repetir o seguirnos dándose el lujo de repetir la historia reciente, porque los ejemplos son realmente no alentadores desde esa perspectiva. Tenemos que lograr un mejor uso de la renta, es decir, vamos a generar más proyectos, pero tiene que haber definitivamente una mejor utilización de los recursos generados para que la población aprecie el valor de la puesta en valor de aquellos recursos que estamos proponiendo. Y la puesta en operación de los motores, perdón, este era el slide de los 4 factores clave. La puesta en operación de los motores la podemos sintetizar en un enfoque multisectorial. O sea, se trata de no solo pensar en la problemática minera, sino pensar con un enfoque mucho más amplio, donde involucremos dentro de la actividad productiva actividades como en el caso del norte fundamental, el caso de la agricultura, el caso de la agroexportación, el turismo, el tema energético, los sistemas de transporte, tanto viales como portuario, y el turismo y el tema ambiental, que es transversal en todos los casos. Este enfoque es, creemos nosotros, que es un tema central y que entre otras iniciativas que se plantean en esta dirección, buscando un objetivo similar, es algo que deberíamos ir discutiendo y desarrollando. Por ejemplo, en el caso de los recursos mineros y de los depósitos mineros, deberíamos ir a buscar esta maximización de sinergias. Si tenemos 3 o 4 minas cercanas, ¿por qué pensar en 2 plantas? ¿Por qué no pensar en una sola planta? ¿Por qué no compartir los sistemas de transporte? ¿Por qué no ir planeando sistemas logísticos también que puedan ser compartidos y puedan ser integrados? Sistemas de servicios generales que apunten en la misma dirección, sistemas de generación y transmisión de energía que también vayan en ese sentido, puertos comunes, infraestructura, fundición, refinería, etcétera. Y quiero ponerles el ejemplo del norte, un poco para graficar de una manera quizás más tangible lo que estoy tratando de comunicar. Si vemos en la parte sur del norte, tenemos depósitos muy conocidos, digamos del sur de Cajamarca. Tenemos 3 o 4 depósitos que requerirían todos de concentraducto para transferir el concentrado hacia la costa. Si cada una de las minas decide hacer un concentraducto, estaríamos invirtiendo probablemente en el orden, y estoy dando una cifra a grosso modo, de más de 1.5 billones de dólares. Y no tendría más sentido, en lugar que hacer un concentraducto, invertir en otro sistema de transporte de concentrado que pueda no solamente ser utilizado en el largo plazo por las operaciones mineras, sino que puedan ser utilizados para otras actividades productivas. Ese es el planteamiento, por ejemplo, que nos haría reflexionar y pensar en poner un ferrocarril en esa zona. Y cargarle la inversión de un ferrocarril a un proyecto minero en particular es matar el proyecto minero. Entonces habría que pensar en una asociación donde el Estado y el sector privado tendrían que sumar esfuerzos para ver de qué manera creativa ponemos en marcha eso. El Estado podría demandarle al sector privado comprometer la carga minera de por vida para poder amortizar el costo de esa infraestructura y asumir también parte, obviamente, parte de ese costo, porque está promoviendo infraestructura que trasciende la actividad minera y es un gana-gana para todos. En cuanto a estos enfoques de integración, nos ayudan, por otro lado, a minimizar la huella ambiental, cosa que nos ayudaría mucho en la negociación social.
Si integramos estos esfuerzos, por otro lado, también podríamos en algunos casos intentar una sola negociación social o minimizar las negociaciones sociales, particularmente en proyectos, y les hablo el caso directo, el caso que ya lo hemos comentado en varios espacios, y no solo yo, sino otras personas también que están, digamos, en esta discusión. En el distrito de La Encañada tenemos 3 depósitos que están a no más de 25 kilómetros de distancia o 30 kilómetros de distancia uno de otro. ¿Ustedes creen que es factible en el ambiente actual social que tenemos que esos 3 depósitos sean gestionados de manera individual? Es muy complicado. Comenzamos a meternos codazos, comenzamos a generar, digamos, competencia relativa que es natural y al final el que gana es el que más puede y el que avanza más rápido, pero no necesariamente estamos maximizando y estamos optimizando la utilización de los recursos. Bueno, esos son algunos de los ejemplos que iban en ese sentido, pero obviamente la integración, que es un tema fundamental y central en esta propuesta, tiene que ir por el lado de la integración productiva, tiene que ir por el lado, es decir, cómo utilizamos la infraestructura que podría generarse alrededor de la minería e impactamos y dinamizamos el sector agropecuario, cómo enganchamos con el tren que jala, digamos, el sector turismo, cómo planificamos, y acá, digamos, hay una labor y un liderazgo grande de parte tiene que haber una tarea muy grande de parte del gobierno y del Estado para ir ordenando, por ejemplo, la planificación de la demanda de energía. Si tenemos este gran potencial y en esta zona donde estamos hablando de movilizar y quizás dinamizar la producción de más de 1.2 millones de toneladas de cobre fino, ¿cómo eso va a demandar mucha energía? La infraestructura actual va a ser capaz de soportar eso. No todos estos proyectos van a ocurrir probablemente de manera simultánea, pero quizás deberíamos hacer un esfuerzo para planificar mejor el suministro de energía y no tener los problemas y los cuellos de botellas que muchas veces hemos tenido en el pasado. Y lo mismo con la infraestructura de transporte, compartir el costo, compartir el gasto en la infraestructura tanto de transporte terrestre como en transporte marítimo. La participación o el enfoque macrorregional que se requiere requiere pues del involucramiento de los gobiernos locales, del alineamiento de políticas entre el gobierno central y el gobierno regional, requiere de fortalecimiento institucional. Y cuando hemos hecho la evaluación, y en este caso el mérito es del CCD, como les decía, el impacto que se podría tener en esta simulación que hemos hecho en la región norte, ustedes podrán apreciar, por ejemplo, el crecimiento económico se dispararía, el caso del crecimiento del sector minero, sin lugar a dudas, el empleo que se podría generar no solamente en el sector minero, alcanzaría el orden de 500.000 prácticamente de puestos de trabajo, y la contribución en la reducción de pobreza, solo en la región norte, sería del 50%. Y yo me pregunto, si uno le plantea a un presidente regional una propuesta de estas características que va orientada a la reducción de pobreza, no solo a la producción de cobre, sino a la reducción de pobreza, no puede atraer su atención, y si no atrae su atención, sus electores probablemente se han equivocado en elegirlo. Entonces, yo creo que por ahí va el tema, pero acá yo soy un ingeniero de minas dando un discurso y una orientación que tiene que ver mucho con la política, porque creo yo hoy día el gran compromiso y el gran reto que tiene nuestra clase política hoy día es plantear este tipo de iniciativas y liderar este tipo de iniciativas para reposicionar un sector tan importante para la economía nacional.
Y quiero finalmente mostrarles los impactos que se generarían ya a nivel regional. Ustedes pueden ver el crecimiento económico. En el caso de Lambayeque se dispararía, la pobreza se reduciría, como dije, a menos de la mitad. En el caso de Piura, miren el disparo también del crecimiento económico y la pobreza igualmente disminuiría significativamente. No es nada diferente el caso de Cajamarca, donde la pobreza igualmente se iría a niveles de menos de la mitad de lo que es hoy día. Esto requiere mucho planeamiento, requiere mucha concertación, y la ruta crítica para la ejecución de esta iniciativa considera como la actividad más importante el acuerdo y compromiso de los principales actores para llevar adelante una iniciativa de estas características. Y ahí me estoy refiriendo a lo que mencioné: gobierno central, gobierno regional, gobierno local. El sector privado, actuando no como empresas individuales, sino como conglomerado, particularmente en las áreas donde hay coincidencia de intereses y el timing también coincide. Y obviamente los representantes de la sociedad civil, donde no debemos olvidarnos que factores importantes de la sociedad civil son nuestros partidos políticos. Finalmente, el liderazgo al más alto nivel en el gobierno central y gobiernos regionales y locales es fundamental, vuelvo a repetir y a enfatizar, el involucramiento del sector privado. Esta no es una propuesta que de un periodo de gobierno, es una propuesta que trasciende a un gobierno y que requiere mucha concertación al más alto nivel. Bueno, este es el tema que yo quería presentarles. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Carlos. Para acabar la sesión, yo quería hacerles una pregunta a todos los expositores. Y la pregunta es: ¿cuáles son los 2 o 3 retos más grandes para lograr sacar un proyecto minero importante en el Perú? Todos ustedes han manifestado en algún momento u otro la frustración, ya sea porque no se logra o porque toma demasiado tiempo en lograrse. Do you get the question also? Okay, good. So maybe we can start with you, Domenico. Well, I first think you have to invest in gaining knowledge and understanding, not only on the technical issues, but everything from technical to social, environmental, and communities. It's a little louder. Can you hear me now? A little better. Okay, so I'll repeat that. I think you have to invest a considerable amount of resources, and that's not only money, in getting a good understanding and knowledge, not only on technical issues, but everything from technical, social, environmental, and community issues. And secondly, I think you need local community endorsement. Without that, I think you're going to run into serious problems. And then, of course, all this is dependent on an investment-friendly environment. Thank you. Eduardo. Bien. Yo creo que sí hay varios problemas para sacar adelante un proyecto que son preocupantes. El más importante desde mi punto de vista es el social, porque si bien es cierto que a la sociedad hay que comunicarle, hay que hacerle entender en qué consiste el proyecto, los beneficios que va a tener y las afectaciones en caso de que hubiera, la gente entiende, y entiende bien, no son tontos. Pero hay un pequeño sector que yo creo que se cuentan con los dedos de una mano,
que se oponen por el solo hecho de oponerse. Alguien les paga para que se opongan. Y no es que no entiendan que el proyecto trae beneficios, simplemente su chamba es pararlo. Y ahí se necesita la presencia del Estado. Las empresas pueden invertir muchísimo dinero en la parte social, en las comunidades, en hospitales, escuelas, tratamiento de agua, saneamiento, etcétera. Pero esa gente que se opone por el solo hecho de oponerse, contra ellos es muy difícil que las empresas puedan hacer algo. Definitivamente yo creo que se necesita en la parte social la presencia del Estado. El segundo tema importante para sacar adelante un proyecto es el reto ambiental. Los proyectos deben ver la manera de no afectar el medio ambiente. Por el contrario, cómo mejorar las condiciones de vida de las comunidades. Y el tercer problema que yo veo y que se está presentando pues casi en todo el mundo es el problema del agua. ¿Cómo sacar adelante los proyectos sin usar agua? Básicamente es mi punto de vista. Muchas gracias. Raúl. Sí, bueno, yo agregaría a lo que han mencionado dos temas. Uno, efectivamente esta conflictividad social genera una serie de problemas, por ejemplo, de pérdida de confianza de la población en las bondades del proyecto, que es una de las dificultades con las cuales las compañías tienen que lidiar, ¿no? Creo que hay dos cosas que ayudarían muchísimo. Una, en la cual el gobierno ya está, creo yo, trabajando, que consiste en regresar a un ambiente menos sobreregulado. Nosotros nunca negamos la necesidad y la importancia de tener una adecuada regulación ambiental, pero en algunos casos se ha ido la mano. Nosotros tenemos en Southern la experiencia de lo que pasó con los límites de calidad de aire, donde se pusieron en la anterior administración estándares de calidad de aire que eran simplemente incumplibles y que, bueno, eso claramente ha demorado una serie de proyectos que no se llevaron a cabo. Y esto, bueno, uno dice, bueno, se demora, no importa, después ya saldrá. En algunos casos se pierde la ventana de oportunidad y el proyecto simplemente ya nunca más se hace. Y eso yo creo que es un elemento que hay que tener presente. Las oportunidades cuando están hay que tomarlas y esto para un país es muy importante. Lo segundo es que si uno mira, por ejemplo, la legislación laboral o la legislación ambiental para obtener un EIA, los pasos están claramente delimitados. Hay algunas áreas grises, pero básicamente uno sabe qué tiene que hacer para obtener su estudio de impacto ambiental. Si uno mira la legislación laboral y hay un conflicto, también la forma en que opera la solución del conflicto está razonablemente delimitada y por eso, pues, por ejemplo, las huelgas, la última huelga minera, pues terminó en cierto momento en que se empezaron a declarar ilegales y demás. Pero en este tema, y un poco en la línea de lo que comentaba Carlos, no hay un procedimiento explícito y eso no es porque no haya voluntad, es porque es realmente difícil, pero deberíamos de empezar a trabajar en ir solucionando y tener pues más presencia del gobierno en algunas actividades para cerrar los conflictos, racionalizarlos y solucionarlos. Y con eso los proyectos deberían de empezar a fluir, ¿no? Eso es una propuesta muy difícil de hacer, muy fácil de proponer. Muchas gracias, Raúl. Carlos. Bueno, el tema de cómo logramos los acuerdos sociales, creo yo que es el tema de fondo, ¿no? Situación que no es sencilla porque la desconfianza es mayúscula, ¿no? Es decir, nadie confía en nadie, nadie cree en nadie. Ese es un problema mayor, digamos, que tenemos que enfrentar cuando tratamos de lograr acuerdos sociales. Normalmente no son de largo plazo, sino son de muy corto plazo y se revisan continuamente. Y esto trae a colación lo que hoy día leía en el periódico, que el 80%, en una encuesta que se acaba de hacer, el 80% de la población
apoya la ejecución y la construcción de nuevos proyectos mineros. Y yo me pregunto, ¿eso de qué nos sirve? O sea, lo digo de una manera sarcástica, porque con el 80% del apoyo de esa población, mañana los proyectos deberían ir adelante. Y eso no está ocurriendo. Entonces me pregunto, ¿qué es lo que no está caminando en nuestro sistema si tenemos tanto apoyo para que las cosas vayan adelante? Entonces, me estoy apoyando en el tema de la encuesta nada más para de alguna manera graficar esta situación. Es decir, yo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo para reengancharnos los peruanos, ¿no? Y reengancharnos gobierno, sector privado, con la población interesada en la inversión de un área de inversión y poder ir conjuntamente con entusiasmo a un emprendimiento, a una inversión. Ese entusiasmo yo creo que lo hemos perdido. Estamos en la negociación del corto plazo, pero no tenemos una ilusión de una visión de futuro, ¿no? En general. Y estamos perdidos en esta negociación pequeña, ¿no? Que al final creo yo que termina la negociación, todos felices, pero el acuerdo es revisado en 2 años o en 18 meses más adelante, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que lograr estos acuerdos sociales más sostenibles, más duraderos, que son los que nos van a dar la tranquilidad y van a poder, digamos, darnos la plataforma que necesitamos como país de relanzar nuestro sector extractivo y empujar el desarrollo. Muchas gracias. El Perú requiere de los grandes proyectos para poder financiar una fracción importante de su desarrollo y es responsabilidad de todos el lograrlo. A veces cuando uno oye estas historias de los grandes proyectos es la frase de Einstein que decía: la definición de locura es creer que si seguimos haciendo lo mismo vamos a conseguir resultados distintos. Yo les quiero agradecer a todos ustedes por haberse quedado hasta esta hora con nosotros. Muchísimas gracias a nuestros 4 expositores por haber compartido sus experiencias y haber trasladado con elegancia sus frustraciones en este camino. Recordarles que hay un cóctel para todos ustedes al salir en la terraza y pedir un fuerte aplauso para ustedes 4.